Bueno, buenos días para todos. Gracias por asistir a este webinar de claves en la planificación de proyectos de autoconsumo con energía fotovoltaica. Eh, Mi nombre es Andrés González, soy ingeniero electrónico especializado en energías renovables y pues el día de hoy vamos a discutir entonces algunos aspectos eh, que a partir de la experiencia de ya más de 8 años en el sector, pues hemos identificado como clave en el momento de planear un sistema o un proyecto de energía solar fotovoltaica de autoconsumo. Entonces, la idea es que vamos a definir, vamos a poner por aquí el cursor, vamos a hacer una breve introducción en cuanto al contexto mundial y puntualmente vamos a tomar como ejemplo, digamos, el contexto en dos países específicos, en Colombia y en España, más o menos para ejemplificar la importancia de las condiciones, pues, también gubernamentales para pensar en abordar este tipo de proyectos. Y cuando terminemos esta sección vamos a validar, digamos, a discutir rápidamente algunos aspectos en cuanto a la viabilidad previa, es decir, aspectos técnicos que pueden ser validados por parte del interesado, cliente final, puede ser una empresa, puede ser incluso en el sector residencial, pero digamos que esos aspectos pueden ser validados incluso antes de iniciar la etapa, digamos, de búsqueda de proveedores o de tecnologías. Después vamos a validar ya o a discutir cuáles serían los aspectos ya técnicos y económicos que deberían discutirse o que deberían validarse ya pensando un poco más de cara a la especificación del proyecto y terminamos con algunos casos de éxito de proyectos fotovoltaicos de autoconsumo. Vale, entonces, a manera pues de información, digamos que es importante tener en cuenta que eh, para que los proyectos o para que las tecnologías, como la tecnología solar fotovoltaica, tengan, digamos, un arranque importante en un país, pues hay una relación directa en cuanto a la reglamentación del país. Es decir, para que, para que la energía solar fotovoltaica, digamos que penetre en el mercado y que empiece a utilizarse y a ser parte, digamos, de la dinámica de un país, es muy importante que existan políticas al respecto. Esta gráfica que les estoy presentando en ese momento es tomada de REN 21, que es la red internacional de políticas de energía renovable. Ellos cada año, desde el año 2012 o 2013, están generando reportes anuales en cuanto al estatus de las energías renovables en todo el mundo, dividido por regiones y en algunos casos por países. Y ellos le dan bastante importancia al tema regulatorio. Incluso, pues aquí es importante validar que la gráfica azul nos muestra los países en los cuales hay políticas en cuanto a generación de energía. También pues hay políticas en transporte eléctrico, hay políticas precios de carbón y políticas pues en regulación de calentamiento y enfriamiento. Pero lo importante es que año con año los países generan cada vez más políticas de regulación en ese aspecto y eso es absolutamente importante para que en esos países, digamos que inicie con fuerza o despegue, por así decirlo, eh, la temática o el sector. De la misma fuente es importante pues tener en cuenta que estamos interesados en un mercado suficientemente maduro y que está constantemente en crecimiento. Es decir, las instalaciones fotovoltaicas a nivel mundial año con año aumentan. Hay una tendencia pues similar al alza desde hace más o menos unos 10 años, lo cual es un buen indicio, quiere decir que es un mercado maduro, no es una tecnología que se está probando y, y eso es un indicador muy interesante.
bastante interesante. Ya incluso para finalizar este contexto mundial, pues podemos también hacer énfasis en la cantidad de empleos que se están generando en, en este sector, digamos en general en las energías renovables, mayormente en la energía solar, no solamente fotovoltaica, sino térmica y de enfriamiento y de calentamiento, pero sí que la energía solar fotovoltaica es una de las que más aporta a la cantidad de empleos que se generan en el mundo. Evidentemente, con esta coyuntura pues en la que estamos pasando a nivel mundial, claro que sí tomará mucho más importancia el tema energético. Estamos validando la importancia que es tener acceso a la energía y tener acceso seguro. La seguridad en el acceso a la energía en los países, pues está muy de la mano de qué tan diversa es su matriz energética. Así que interesarnos en los temas de energías renovables, de fuentes alternativas de energía o fuentes no convencionales, como se llaman en algunos países, pues es bastante interesante. Eh, bueno, entonces, siendo un poco pues como consecuentes con el tema de las regulaciones, voy a presentar dos ejemplos de países diferentes, pues Colombia y España, para validar y para, digamos, darle como peso a lo que venía diciendo anteriormente. Puntualmente en Colombia, la ley 1715 del año 2014 fue la ley, digamos, que le dio forma y que permitió que el sector de las energías renovables en Colombia tomara un impulso mucho más importante. Básicamente es una ley, digamos, eso es un proceso largo, es decir, esta ley se sancionó en el 2014, sin embargo, no fue hasta el 2016 más o menos que digamos, sus beneficios o sus decretos pudieron empezar como a tener implementación, pero es una ley que básicamente está orientada a la promoción, a la, digamos, y al fomento de la implementación de este tipo de proyectos, apuntándole a fomentos o a incentivos de tipo tributario, es decir, promoviendo que las entidades, las empresas, los comercios que se interesaran en implementar este tipo de proyectos pudieran retornar sus inversiones suficientemente pronto como para que fuera viable económicamente los proyectos. Entonces, a manera de resumen, pues digamos que los cuatro grandes beneficios que involucraba la ley era poder tener deducciones de impuestos de renta, poder depreciar aceleradamente los activos, tener exclusiones de IVA en los equipos que se compraban y exenciones arancelarias de los equipos. A manera de información, pues existe una guía que se llama Invierta y Gane con Energía. Las personas que estén de pronto en Colombia y que no estén familiarizadas, pues pueden descargar esta guía. Ahí está, digamos, explicado más en detalle los beneficios y los procesos para los cuales, pues, se tiene que hacer, pues, para beneficiarse de estos incentivos. Posterior a la ley 1715 del 2014, se generó la ley 1955 del 2019, se conoce como el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se hicieron algunos cambios importantes respecto a la ley. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo involucra un plan macro, pues, en cuanto al país. Hay unos aspectos en cuanto a energía muy específicos, y los más importantes, los más destacables son dos. Este primero, que es aumentar la capacidad de energías limpias de 22.4 megavatios instalados actualmente a 1.500 megavatios. Eso quiere decir más o menos el 10% de la matriz energética de Colombia tiene que provenir de energías de fuentes renovables. Eso es un aspecto absolutamente importante porque macroeconómicamente, es decir, desde Colombia hacia el exterior, empieza a haber una señal importante. Es decir, es un país que promueve este tipo de tecnologías y eso genera que muchos inversionistas, que muchas empresas de afuera empiezan a ver el país y la región de otra manera. Eso no puede ser sino bueno para el desarrollo de este tipo de proyectos o de tecnologías. Y el segundo cambio importante es que se modificaron dos aspectos de la ley 1715. En el artículo 144 se modificó el incentivo de renta. Básicamente en la ley se decía que el incentivo podía ser de 5 años, ahora puede ser de 15 años, es decir, se puede usar en 15 años. Eso es mucho más atractivo para las empresas extranjeras para que vengan y tengan tiempo de digerir esos incentivos. Y el hecho de que los equipos grandes, digamos, los más pesados en cuanto a presupuesto, que son los paneles fotovoltaicos
y los inversores quedan exentos de IVA automáticamente, quiere decir sin tener que pasar por todos los procesos que establece la ley 1715. Eso son buenas señales, eso acelera los procesos de instalación de los proyectos y eso proviene básicamente del gobierno. Entonces, en Colombia desde el 2014 venimos digamos, en una curva ascendente en cuanto a proyectos de autoconsumo y evidentemente es gracias a estos desarrollos en políticas. Ahora, el caso español. En España hay, digamos que la situación es diferente. España hace más o menos 10 años tuvo un auge muy importante en energías renovables que fue frenado por algunos aspectos pues puntuales del país y de coyunturas pues en ese momento y se generó digamos una frenada muy importante del sector. Solamente hasta el año pasado, en el 2019, con el Real Decreto 244, digamos que se repensó el autoconsumo en España y a partir de ese momento, digamos que tuvo un segundo aire el sector de las energías renovables, la fotovoltaica mayormente, pero en el autoconsumo. Es decir, antes en España, por ejemplo, todo el desarrollo fue digamos, en proyectos grandes, en granjas fotovoltaicas, en centrales fotovoltaicas, pero el tema del autoconsumo, es decir, generar en el mismo sitio donde se consumirá la energía, no se había tocado mucho. Apenas desde el 2019 entonces empezó este nuevo auge y ahora, digamos, en España están en una situación más o menos como la que en Colombia se estuvo hace 3 o 4 años, es decir, todo el mundo está muy motivado pues para implementar ese tipo de proyectos y es una oportunidad pues muy importante para las empresas que puedan ser beneficiadas por estos proyectos, para las empresas que tengan las capacidades para desarrollar este tipo de proyectos, incluso para las entidades financieras o para los fondos de inversión que estén interesados en financiar este tipo de proyectos, es algo que vamos a discutir ahora en un momento. Entonces, esto como para darle peso a la idea que es absolutamente importante que exista una motivación desde parte del gobierno. Eso no quiere decir que si en alguno de los países donde ustedes estén está un poco lento, no quiere decir que no sea el momento o que no sea pertinente interesarse, porque pues es importante también estar preparado para cuando el momento llegue, poder afrontar todo ese cambio que se va a venir. Entonces, pues también la invitación es importante. Ya ahora hablando un poco más en cuanto a los temas pues de los puntos claves de la planificación, vamos a discutir entonces en la primera sección en la cual, por ejemplo, aspectos que pueden ser validados incluso antes de interesarnos. Esos aspectos, por ejemplo, el primero es la identificación de áreas de instalación y validación de sus condiciones, es decir, las empresas que estén interesadas o las grandes industrias que estén interesadas o los clientes finales, los usuarios finales de energía que estén interesados en estos proyectos de autoconsumo, incluso antes de involucrarse en un proceso de licitación o de identificación de cuáles podrían ser los posibles proveedores, pueden hacer una labor muy simple y es validación de las áreas disponibles de instalación y las condiciones de esas áreas. Cuando se habla del autoconsumo, el primer reflejo es utilizar infraestructura que ya existe. Entonces, por ejemplo, en este caso, un estadio ya tenía unas cubiertas, se pensó, evidentemente, hay espacio suficiente, no se validó la capacidad de soportar el peso extra que involucraría los paneles fotovoltaicos y la estructura que lleva asociada. Entonces ocurren este tipo de accidentes. Este caso, por ejemplo, esto es un proyecto puntual en Colombia. Es una industria también, digamos, cuenta con un área muy interesante. Sin embargo, en este tipo que no permite, digamos que no proporciona un medio de fijación mecánica suficiente para una estructura de paneles fotovoltaicos y por debajo usualmente está este tipo que se llama como un tipo de cerchas. Entonces, usualmente son estructuras bien construidas para soportar el peso de lo que tienen actualmente, pero por ejemplo no proporcionan digamos, los espacios o las áreas necesarias para que estos elementos puedan ser fijados. Es decir, estos tornillos y estas Ls, básicamente esta L, lo que permite es que se fije al techo por este lado y por esta parte se fijan estos rieles que son los que soportan finalmente los paneles.
En este tipo de techo no existía esos espacios para fijar estos elementos. Esa es la razón por la cual se tuvo que construir esta estructura extra por encima del techo para poder albergar esta estructura metálica. Esto ocurrió porque, digamos, se abrió un proceso de licitación, la empresa hizo una validación en cuanto a la estructura de la cubierta, pero no de la manera correcta y de la manera completa en la que debía haberse hecho. Entonces, una vez firmados los proyectos, una vez adjudicados los proyectos, se tuvo que incurrir en un gasto extra, que era adecuar aún más la cubierta para poder albergar los paneles fotovoltaicos. Entonces, todo esto, tema de pesos extra y tema de condiciones de fijación eventual para los paneles fotovoltaicos, eso se podría perfectamente validar desde mucho antes de iniciar un proceso de licitación, por ejemplo. Y un tercer aspecto, pues sería, por ejemplo, el de recorridos. Esto es un proyecto puntual en Colombia también. En este caso, la teja sí es una teja, digamos que tiene aislamiento, es una teja que permite fijar directamente este elemento, este tornillo lo permite fijar directamente en la teja, digamos, sin tener ningún tipo de filtraciones extra, ni mucho menos, pero en cuanto a los recorridos en el cableado en AC, una vez se genera la energía fotovoltaica, digamos, la energía de los paneles en DC pasa por unos inversores y eso tiene que llevarse a un punto de inyección de energía, es decir, la subestación o los tableros principales donde se distribuye la energía para todo el edificio, en este caso. En este proyecto, ese trayecto resultaba ser de más de 150 metros, es decir, el sistema fotovoltaico está aquí y para llevar la energía AC hasta el punto de inyección, era por este punto que ustedes ven acá, es más o menos aquí. Entonces había que romper, entrar, pasar por aquí, pasar por acá y subir a una subestación que está en el piso 11. Eso se validó después de haber asignado el proyecto, es decir, se abrió una licitación, se informaba que había unas condiciones específicas para el proyecto y una vez adjudicado y firmado los contratos, se encontraban estas, digamos, no son obstáculos, pero son condiciones que podrían haberse definido desde mucho antes y optimizar los proyectos. Usualmente en los proyectos fotovoltaicos lo que se busca es tener la menor cantidad de distancia entre los paneles y los inversores y el punto de inyección, con el objetivo de que exista la menor cantidad de pérdidas por atenuación de conductores y por posibles diámetros de los conductores. Todo eso implica precios en el valor final del proyecto. Entonces, todas estas validaciones pueden hacerse incluso antes. Las empresas, los responsables de recursos físicos, los dueños de las empresas pueden empezar a validar esto y cuando llegue el momento de involucrarse en un proyecto de este tipo, pues ya todas estos aspectos pueden estar validados y con eso, digamos, tener la menor cantidad de imprevistos durante la ejecución. Otra información, digamos, que se puede validar perfectamente desde antes de involucrarse en estos proyectos es el consumo. Esto es una foto, por ejemplo, es una captura de una factura de energía típica de España, por ejemplo. Entonces es lo normal. Le indican a uno en dinero cuánto fue que consumió, en energía cuánto fue que consumió y un valor, digamos, un indicativo de tendencias en cuanto al consumo. En algunos casos, por ejemplo, como en este, pues digamos que ofrecen datos un poquito más específicos. Esto es un caso, por ejemplo, de una factura española, esto es un caso de una factura en Colombia. En algunos casos incluso dan los detalles de las tarifas dependiendo de las franjas horarias de consumo y la cantidad de energía consumida en esas franjas, pero sigue siendo un consumo o un dato plano, es decir, no nos da una información de cómo se consume la energía en 24 horas del día, porque uno de los retos importantes de la energía fotovoltaica en autoconsumo, el autoconsumo quiere decir que no almacenamos la energía en baterías o en equipos de almacenamiento de energía, sino que la generamos y en el momento mismo de la generación, pues se hace algo con la energía, se consume o se exporta a la red. Entonces,
Con estos datos no tenemos, digamos, la información suficiente de cómo se consume esa energía en 24 horas. Por el contrario, si contamos con información, por ejemplo, como en Colombia se llaman matrices de consumo, en España se llaman curvas de carga cuartos horarios, por ejemplo, es una información que es la misma información que está contenida en la factura, simplemente que está discriminada por franjas horarias. Esto permite evaluar cómo se comporta la energía en las 24 horas el consumo y la podemos contrastar con la curva de generación fotovoltaica. Entonces, por ejemplo, para este cliente, esta potencia que está aquí, esta curva, es un sistema aproximadamente que aporta el 30% del consumo total plano del cliente. Sin embargo, podemos ver que en los días domingos, por ejemplo, el domingo, tendríamos un excedente de energía, es decir, generaríamos más energía de la que se consume en ese día. Si en el país donde estamos, por ejemplo, no hay una reglamentación suficientemente sólida respecto a qué hacer con esa energía excedente, es decir, la energía la genero con los paneles, mi empresa no la está consumiendo, no tengo baterías donde guardarlas, pues tengo que hacer algo con esa energía se va hacia la red externa. Y si no hay una reglamentación, si no hay unas condiciones específicas para transar esa energía, para monetizarla, pues esa energía básicamente se va a perder. Y eso va a hacer que eventualmente los retornos de la inversión pues se vean afectados. Entonces, estas curvas horarias se pueden identificar también desde antes de involucrarse en un proyecto fotovoltaico y tener los datos claros desde antes y tener históricos de varios meses, ¿por qué no de algunos años? Y tener, digamos, estar lo más informado, lo más preparado posible para que cuando llegue el momento de abordar un proyecto de este tipo, pues contar con toda la información. Entonces, eso es un dato absolutamente importante porque si el análisis se queda solamente en el consumo plano, pues tendremos, digamos, sorpresas no tan agradables ya una vez sea implementado el proyecto. Bien, entonces estos aspectos, los anteriores, son los que se pueden validar desde antes, es decir, los responsables de la infraestructura de las empresas, de los comercios, de los interesados finales pueden empezar a recopilar esa información con tiempo y ya estar preparados al momento de abordarlo. Ahora, una vez se, digamos, empiece a interesar en el proyecto de energía solar fotovoltaica de autoconsumo, se pueden validar ya otros aspectos que van mucho más asociados a la parte técnica del proyecto. El primero podría ser, por ejemplo, la validación de la tecnología y la solidez del proveedor, tanto de paneles como inversores, como de estructuras, ¿por qué no? Digamos que el más llamativo de todos es el de los paneles fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque los paneles fotovoltaicos de alguna manera son la punta de lanza comercialmente hablando de estos proyectos, son los que permiten ofrecer proyectos a 25 años, proyectos con vidas útiles de 30 años, porque esa es la vida útil de un panel fotovoltaico. Además que tiene unas garantías por generación de energía de 25 años, es decir, que los fabricantes de los paneles fotovoltaicos garantizan que al año 25 el panel no tendrá una degradación mayor al 20%, es el estándar actualmente. Pero también hay garantías, por ejemplo, de manufactura. Actualmente en el mercado las garantías de manufactura varían entre 10 y 12 años, algunos ofrecen 15, pero entonces dicen, si a usted su panel fotovoltaico se le daña en el año 6, yo se lo cambio porque está todavía en garantía. Pero a mí, ¿quién me garantiza que esa empresa que me está dando garantía de 10 años o de 25 años por generación vaya a estar activa o vaya a estar o exista de aquí a 5 años o de aquí a 6 años? Entonces, la empresa Bloomberg, que es, digamos, es una empresa muy conocida en el sector de las finanzas y de la economía, generó una nueva línea de negocio que se llama Bloomberg New Energy Finance. Básicamente lo que ellos hacen ahí es calificar año con año y trimestre con trimestre los fabricantes de paneles fotovoltaicos y los clasifican en diferentes grupos. Entonces, el más importante de ellos es el Tier 1. Entonces, un panel o un fabricante de paneles fotovoltaicos que pertenezca a la familia Tier 1 de Bloomberg, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es una empresa sólida económicamente y esa solidez económica y corporativa y esa bancabilidad
digamos que rankea el Bloomberg New Energy Finance con el Tier 1, pues está asociada a la cantidad de paneles fotovoltaicos que produce por año, la cantidad de ventas que tiene por año, pero eso es un ranking netamente eh, económico, corporativo, es decir, Bloomberg básicamente lo que busca es darle a los compradores algún tipo de tranquilidad de que la empresa a la cual van a estar comprando existirá y tendrá manera de responder en el largo plazo como se venden los proyectos fotovoltaicos. Existen algunas personas, algunas entidades que no les gusta mucho esto porque dicen que el Bloomberg Tier 1 es un ranking que se paga. Pues sí, digamos que se paga, pero no está soportado en nada. Si ustedes ven por acá hay unas notas que dicen los fabricantes que tienen un asterisco son fabricantes para los cuales se tienen los reportes de PBEL. ¿Qué es el PBEL? Ah, bueno, algo último para validar. ¿Qué considera Bloomberg como el Tier 1? Son los fabricantes que cierran todo el ciclo de la producción fotovoltaica y que además invierten en investigación y desarrollo. Es decir, son fabricantes que están involucrados en el proceso de la construcción del panel, de la construcción de la celda, del ensamblaje del panel fotovoltaico, del vidrio, de todas las, digamos que no son los fabricantes que compran por un lado la celda y por el otro lado el vidrio y por el otro lado el aislante y después van y lo ensamblan y queda como una especie de Frankenstein en cuanto al panel fotovoltaico, sino que es una empresa que está muy involucrada en todo el proceso y que incluso año con año invierte en investigación y desarrollo para el mejoramiento de la tecnología. Eso es el Tier 1, básicamente. Entonces, uno puede validar este listado, entonces aquí aparecen los primeros, Ginkgo, Longi, no sé qué, y cada, cada trimestre, pues ellos lo que hacen es actualizar esa lista y uno puede tener un seguimiento de cuáles son las empresas que año con año, trimestre con trimestre, han estado, digamos, bien ranqueadas. Pero también uno puede remitirse a los reportes de PBEL, que ya no son tanto corporativos, sino que son técnicos. Entonces ahí uno puede hacer un cruce de información. Entonces, ¿cuáles son las empresas que son correctas o que son más sólidas desde el punto de vista bancable, corporativo, y las que también lo son desde el punto de vista técnico, y ahí empezar a tener una matriz posible de selección? Esto lo puede hacer, por ejemplo, un responsable de departamento o de sección en una empresa antes de abrir una licitación. Entonces, hace su estudio de consumo de energía, valida que sus cubiertas, que sus recorridos estén correctos, que sean viables, todo el tema, y define, bueno, yo quiero, por favor, hace una invitación abierta, cotícenme un sistema fotovoltaico de autoconsumo para mi empresa, pero con algunos aspectos específicos. Quiero que las marcas sean tales y tales y tales, porque son las que aparecen en el ranking PBL, las que aparecen en el ranking Tier 1, y eso permite que sea un cliente enterado, que sea un cliente, digamos, capacitado, porque hay que ser honestos, cuando uno compra, cuando uno quiere comprar sin saber lo que está comprando, pues se presta para que muy posiblemente el producto final que va a adquirir no se ajuste a lo que necesita verdaderamente. Entonces, hay un aspecto muy importante en estas dos herramientas, tanto el Tier 1 de Bloomberg como el PBL de ranking técnico. En cuanto a los inversores, por ejemplo, pues digamos que no hay herramientas tan conocidas como para los paneles fotovoltaicos, pero sí que existen algunos rankings, son privados, pero pueden accederse. Sin embargo, existen algunas herramientas pues, que permiten identificar cuáles son las marcas, digamos, más importantes a nivel mundial, las marcas por sector. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos paneles que son acoplados a AC, paneles acoplados en DC para aplicaciones pues, de autoconsumo neto, para aplicaciones de autoconsumo con almacenamiento de energía y con eventual respaldo cuando hay cortes del suministro convencional. Entonces, usualmente la selección del inversor se orienta un poco más hacia las características eléctricas del cliente final, cuáles son eh, las condiciones de su acometida eléctrica, el contenido total de armónicos que tenga en su instalación, en fin, no es que hay muchos aspectos técnicos, pero que pueden validarse. Por ejemplo, aquí están
la gran mayoría de marcas importantes a nivel mundial de inversores. Está Sangro, está SMA, está, por ejemplo, Fronius, Goodwe, en fin, hay Schneider, que son de las más conocidas, Solís. Entonces, digamos que la selección, también puede orientarse la selección del inversor, por ejemplo, al agenciamiento que tenga localmente. O sea, hay fabricantes muy interesantes de inversores, pero que son muy fuertes en Asia. Y si nosotros estamos en América Latina, por ejemplo, pues ok, lo compro, lo traigo desde China, por ejemplo, pero no tienen un representante en la región, en mi país. Si tengo alguna inquietud técnica, tengo que comunicarme con una persona en China que puede que no hable castellano, que hable inglés, que tenemos una diferencia horaria. Entonces, por el contrario, pues hay algunos fabricantes que sí tienen representación en diferentes regiones y eso mejora mucho la relación cliente final-proveedor. Por ejemplo, aquí hay una gráfica eh, que solamente hace alusión a las marcas chinas, por ejemplo. Unas marcas chinas que tienen mayor flujo de exportación, o sea, que son las más sólidas. Evidentemente, pues aparece Huawei, que es una de las más fuertes, teniendo en cuenta que Huawei es una empresa que tiene un espectro de producto mucho más amplio. O sea, Huawei construye, fabrica teléfonos celulares, móviles, televisores, en fin, mucha tecnología y tiene una línea fotovoltaica, pues que no es la más grande, pero que es sólida. Pero aparecen otras marcas, Growatt, Solis, Goodwe, Sangro, que pueden dar un indicio de su solidez, de su capacidad de respuesta y puede ser un indicador pues para hacer la compra finalmente. Como aspecto importante también, una vez se involucre, digamos, el interesado en el proyecto fotovoltaico, es la simulación en el software especializado. Ustedes ven, esta es una simulación que se hizo en el software que se llama PVSol del proyecto que les mostré anteriormente. ¿Qué permite esto validar? Permite validar, por ejemplo, este proyecto tiene unos retos interesantes desde el punto de vista de ingeniería porque tiene unos volúmenes más altos alrededor de la superficie fotovoltaica a explotar. Entonces, la simulación permite, a partir de la construcción, digamos, en el modelo 3D y de la información local del punto exacto de la radiación, validar qué tanto impactaría la sombra de este volumen aquí y en función de eso, cuánto impactaría en la generación de energía final. Entonces, este tipo de validación pues es muy importante hacerlo. Ya son aspectos en los cuales se involucra una vez ya generado, pues, digamos, la necesidad del proyecto fotovoltaico. Este es uno de los software que se puede utilizar. Existe otro, por ejemplo, que se llama el SAM. En este software, por ejemplo, podemos generar estas curvas. Una de las gráficas que les mostré anteriormente, donde cruzábamos la curva de consumo con la curva de generación, pues se genera en un software como estos. Entonces yo puedo generar mes con mes o en un dato anual, puedo generar la curva de generación y cruzarla con mi curva de consumo y entonces tener unos datos mucho más precisos, inclusive antes de construir el proyecto. Esas validaciones son muy importantes porque ahorran tiempo, ahorran dinero y permiten que una tecnología que es completamente madura, que ya está más que probada a nivel mundial, no encuentre algunos baches desde el punto de vista técnico que generen, por llamarlo coloquialmente, un mal sabor de boca o digamos como una mala imagen de la tecnología. La mayor, no sé, en la mayor medida los proyectos fotovoltaicos de autoconsumo que fracasan es porque, digamos, no se analizaron de la manera correcta. Pero no quiere decir que la tecnología no funcione, no quiere decir que los sistemas fotovoltaicos de autoconsumo no sean una muy buena opción. Simplemente nos invitan a analizar los proyectos desde muchos más aspectos de los cuales estamos acostumbrados a analizarlos. Y además también es un dato muy importante, eh, eh, promover las energías renovables o la energía solar fotovoltaica de autoconsumo no quiere decir en absoluto desplazar otras fuentes de generación de energía para nada, porque pues está muy claro que la energía fotovoltaica tiene unas limitaciones importantes, son digamos no son limitaciones, pero sí tiene unas
unos aspectos técnicos interesantes. Es que la energía fotovoltaica no se genera en las noches. Entonces hay unos momentos del día en los que el usuario final consume la energía para los cuales no puede aportar la fotovoltaica y otras fuentes de generación de energía pueden perfectamente acoplarse al sistema y coexistir. Y eso hace que sean mucho más robustos los sistemas. Ya para finalizar, un aspecto muy importante es la forma de financiación. Entonces, ya cuando se está involucrado en el proyecto, en generar el proyecto fotovoltaico, pues hay que saber cuáles son las herramientas para abordar ese tipo de proyectos. Mayormente actualmente, digamos, existen dos maneras de abordar estos proyectos. Comprando el producto directamente, es decir, el usuario final de la energía, ya sea con fuente de dinero propia o con dinero financiado por entidades o por fondos de inversión, como sea, decide comprar esos equipos. Es decir, hacen parte de su inventario, entran en sus costos fiscales, pero además los beneficios gubernamentales que puedan existir recaen sobre ese usuario final, porque los beneficios recaen en los propietarios finales de los bienes. ¿Listo? Eso es importante porque básicamente se evalúa una inversión, es, ok, hacemos una inversión, en cuánto tiempo la retornamos y en función de eso viabilizamos o no. Pero pueden existir casos en los cuales exista una necesidad de mejorar indicadores en consumo de energía, de tener una responsabilidad ambiental y social y determinada corporativamente hablando, pero que los recursos no están o que se prefiere utilizar esos recursos para algo que involucre directamente el núcleo de negocio del interesado final. Entonces existe una segunda manera, que es la compra de un servicio, es decir, no compro un producto como tal, como siempre, sino que compro un servicio. Básicamente eso se hace bajo una figura de un contrato de compra y venta de energía en la cual una tercera figura, un financiador, entra y lo que hace es construir el proyecto a todo costo. El usuario final de la energía no tiene que invertir dinero al inicio, simplemente se empieza a beneficiar de una tarifa diferenciada de energía solar que evidentemente lo que se busca es que sea más barata que la energía convencional que paga actualmente. Entonces, son diferentes estrategias. Las condiciones de estos contratos de compra de energía cambian de acuerdo al precio de energía y a la duración de ese contrato, pues cambian de acuerdo al tipo de financiador, a quién sea el que financia el proyecto, cómo lo financia, en fin. Pero lo interesante es que existen estas posibilidades y eso hace que el panorama y que la facilidad para abordar este tipo de proyectos sea cada vez más importante. Es importante que se sepa que esto existe tanto en Europa como en América Latina. O sea, los que están en América Latina no tienen que ver esto como algo completamente alejado ni, ni como una quimera en absoluto. Estos son modelos de negocio que ya están implementados en Colombia, en Latinoamérica, en México, en muchos países de Latinoamérica. Entonces, es importante conocerlo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Aquí les voy a presentar para el mismo cliente las dos maneras. Esto sería, digamos, resumidas cuentas, lo que se le presentaría al cliente cuando él hace su inversión. Es, señor, usted va a invertir tanto dinero en pesos colombianos, va a hacer su instalación en este sitio con unas condiciones de instalación determinadas y usted va a retornar su inversión en tanto tiempo, con una TIR de tanto y aquí está la curva de los flujos de dinero. Esto es evidentemente involucrando los precios iniciales de energía, la tarifa que pague actualmente el cliente y en estos flujos de dinero pues están involucrados los beneficios tributarios que pueda acceder ese cliente. Si él no lo quiere de esa manera, si no quiere invertir estos 363 millones de pesos, pues podría entonces hacer una figura de compra de energía. Él paga 418 pesos actualmente y lo que hacen las entidades o los fondos de inversión o las empresas que ofrecen este tipo de proyectos es, vea, yo le puedo ofrecer, en lugar de 418, le ofrezco 355 pesos por la energía. Entonces usted evidentemente va a percibir un ahorro en el consumo de energía. Usted actualmente paga este dinero. Si usted
toma esta alternativa que, por ejemplo, en este caso le llaman flexible, usted va a pagar a la comercializadora este dinero, va a pagarme a mí este dinero, se va a ahorrar tanto dinero mensualmente y tanto dinero anualmente. Entonces, son las dos estrategias, son las dos maneras de presentar el proyecto y son las dos estrategias o las dos alternativas que tiene un usuario final de energía eh, para implementar ese tipo de proyectos. Evidentemente, bajo este modelo de negocio, todos los beneficios que puedan existir de manera tributaria en los países recaen sobre el propietario de los bienes, que en últimas pues es el financiador. Eh, Esto es lo que se puede conocer como un renting o como un leasing operativo, es decir, es algo que por lo que yo pago mes a mes, pero que no es de mi propiedad, no fiscalmente no me pesa a mí porque no es de mi propiedad. Listo. Y ya para terminar entonces voy a presentarles, perdón, algunos proyectos de autoconsumo eh, que se han construido, puntualmente todos son en Colombia, donde tenemos pues presencia. Este es el proyecto que les presentaba inicialmente, es un proyecto de 117 kilovatios pico, con, digamos, con especificaciones pues en cuanto a la instalación, son instalaciones que cada vez se tienen que hacer ceñidas a las normativas internacionales, NTC, NEC, y que pues lo que hacen es permitir con más certeza ofrecer proyectos durables en el tiempo. Proyectos de este tipo, por ejemplo, en estas cubiertas, pues donde, por ejemplo, en este tipo de cubierta sí se podía fijar directamente, pues, en la estructura a los paneles, no se tuvo que hacer esa eh, estructura extra, por así decirlo. Este es en el sector industrial, básicamente, proyectos de 200 kilovatios. Proyectos también de autoconsumo con diferentes tipos de estructuras. Estas son ya estructuras autolastradas, quiere decir en cubiertas que no se pueden perforar porque tienen un manto impermeabilizante o porque pues, tienen algunas condiciones específicas de uso y no se pueden perforar, pues como se perforan las otras cubiertas. Proyectos de autoconsumo también, digamos, a escala mediana, 46 kilovatios. Otros 46 kilovatios también en el Valle del Cauca, en Colombia. Todo esto para mostrarles, esto es un proyecto bastante interesante en Bogotá, utilizando paneles translúcidos en un edificio en una universidad muy importante de Bogotá, un poco como de integración arquitectónica. Es con el objetivo de mostrar que es una tecnología suficientemente madura, digamos, con una presencia o con una aplicación innegable en España y con una aplicación cada vez más fuerte y cada vez más sólida en Latinoamérica, puntualmente aquí en Colombia. Aplicaciones interesantes, pues, por ejemplo, estos son parqueaderos, estacionamientos para empresas, entonces los trabajadores pueden estacionar sus vehículos bajo estos paneles y pues básicamente reemplazar techos, tejas por paneles fotovoltaicos, son aplicaciones bastante interesantes. Y hasta el sector residencial, es decir, en el sector residencial también se puede empezar a implementar este tipo de proyectos, tanto de autoconsumo como de generación con respaldo de energía, pensando pues en condiciones específicas. Nada, esto sería todo lo que tengo para contarles por hoy. Ahora podemos abrir la sección de preguntas, si alguno tiene alguna inquietud al respecto. La idea es que todos estos aspectos que hemos tratado en el día de hoy, pues evidentemente eh, son sujeto de estudio, es decir, cada aspecto que hemos identificado aquí, pues involucra una parte del análisis de los sistemas e involucra un estudio específico y requiere pues un saber hacer y una experticia pues que no está para nada, eh, digamos que no es para nada despreciable y que
demanda pues un estudio y un saber hacer. No sé, entonces si alguien tiene preguntas, se pueden generar por la sección del chat que tienen ustedes ahí. Vamos a ver. Por aquí veo una pregunta. ¿Cuánto cuesta el kilovatio hora de las celdas presentadas? Bueno, digamos que el tema del precio usualmente no es en kilovatio hora, es en kilovatio pico, es decir, los precios de los paneles, de los proyectos fotovoltaicos, digamos que se estiman en cuanto a la capacidad generada, la capacidad instalada. Entonces, actualmente, por ejemplo, en Colombia, el precio de instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo está rondando más o menos $1 por vatio instalado, más o menos. Depende de las condiciones de la instalación. Evidentemente, la economía de escala en la energía fotovoltaica es muy importante. Es decir, entre más grande, entre más capacidad tenga el proyecto, más barato va a ser. Entonces, pues es importante tener eso en cuenta. Vamos a ver. En Colombia, ¿cómo podemos tener información de esos consumos por franja horaria? Bueno, usualmente esos consumos por franja horaria en Colombia son para grandes consumidores, es decir, para empresas o para comercios que tengan consumos altos, usualmente para el sector residencial. Estos consumos en franja horaria no se, digamos que no se generan y tendrían que construirse por parte del interesado. Es decir, hay herramientas tecnológicas que permiten construir esos consumos por franja. Pregunta, ¿cuántos proyectos hay operando en Colombia hoy? Capacidad instalada en generación, capacidad operativa, rentabilidad promedio. Todo eso usted lo puede consultar en la página de la UPME, upme.gov.co. Ellos tienen un registro de los proyectos inscritos ante ellos. En función de eso se puede tener un registro de la capacidad instalada en el país y pues la rentabilidad es más o menos en Colombia. El autoconsumo tiene digamos, unos retornos de inversión que están rondando los 4 o 5 años, dependiendo de los incentivos tributarios y de los costos de las instalaciones. A ver, ¿qué otra pregunta damos por aquí? Las últimas. Si puedo repetir el nombre de la página, supongo que es el nombre de la última página que dije, es UPME, UPME, Unidad de Planeación Minero Energética. Es en Colombia, ¿no? Bueno, me hacen una pregunta para la energía rural. Bueno, digamos que este webinar es orientado al autoconsumo, que es usualmente donde hay redes eléctricas. Para la energía rural, digamos que es sistemas aislados, son un poco diferentes a los que hemos mencionado acá, pero que sí, por ejemplo, durante el desarrollo del máster, pues se tocarían y se definirían aspectos específicos pues, de los mismos. ¿Hay alguna regulación eléctrica de este tipo de sistemas como los fotovoltaicos en Colombia, así como lo hay en España? Claro, como lo decía al inicio, en Colombia, pues desde el 2014 hay una ley que regula y que promueve pues este tipo de proyectos y también están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. La conexión con microinversores es costeable y viable. Bueno, Hugo, sí, es costeable. Incrementa un poco los precios finales de instalación, pero digamos que sí, es viable. Aquí pega, digamos, es muy importante la economía de escala, es decir, la capacidad instalada y todo. MB, y bueno, esto no lo comprendo. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Preguntan, pues, digamos, si en Colombia, puntualmente, si tienen suficientes distribuidores de estos equipos. Sí, digamos que el mercado colombiano, el mercado costarricense, Panamá incluso, es decir,
La gran mayoría de los grandes fabricantes de las tecnologías, tanto de paneles como de inversores, como de estructuras, ya tienen identificada la región de Latinoamérica, eh, Latinoamérica, bueno, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, entendiendo pues México, de México para abajo, como un nicho muy importante y emergente. Es decir, evidentemente Estados Unidos es muy comparable al mercado europeo, pero el mercado latinoamericano es uno de los más interesantes a nivel corporativo y los mayores fabricantes están con presencia allá y con soporte técnico y con soporte postventa que usualmente lo dan por intermedio de distribuidores o de empresas EPC, es decir, las empresas que diseñan y construyen este tipo de proyectos. Bueno, ¿cómo realizar la sección de la estructura de cubierta? ¿Cuál la vamos a usar actualmente? Preguntan cómo realiza la selección de la estructura. Pues evidentemente depende de la cubierta, pero pues las estructuras sí, son tipo cubierta, tipo losa, depende muy puntualmente del tipo de instalación. Digamos que no hay un parámetro como muy definido. Eh, bueno, pregunta si los sistemas instalados que presenté ahí en Colombia ya fueron conectados con medidores bidireccionales. Sí, todos los sistemas en Colombia, para que el operador de red los autorice a conexión, tienen que tener el medidor bidireccional. Eso no quiere decir que los excedentes de energía ya vayan a ser monetizados. Digamos que eso es uno de los aspectos regulatorios a tener muy en cuenta. Eh, por ejemplo, preguntan, ¿en Colombia se están instalando los vidrios en fachadas que son fotovoltaicos? Bueno, ahí eh, no tiene mucha aplicación los vidrios en fachadas porque pues, el sol en Colombia tiene unas condiciones diferentes a las europeas, es mucho más cenital, entonces en las fachadas digamos que no es muy aplicable, digamos que puede aplicarse, pero tendría unas eficiencias muy limitadas. Vamos a responder un par de preguntas más. Bueno, ¿podrías hablar más de los $1,500 por vatio instalado? Bueno, digamos que ya son aspectos, esta pregunta la puedo ligar con cuánto tiempo dura el máster. Bueno, estas preguntas ustedes las pueden transmitir directamente al personal de, digamos, de admisiones de ALDE, pero la idea es que todos estos aspectos técnicos, digamos, de proyecciones financieras se discutan durante la duración del máster y que básicamente los interesados desarrollen las capacidades necesarias si son tomadores de decisiones, digamos, para tomar decisiones lo más informadas posibles y si eventualmente están explorando un proyecto de negocio en instalaciones fotovoltaicas, pues es un muy buen punto de inicio para identificar cuáles son los puntos en los cuales hay que ahondar y especificar más para poder ofrecer las soluciones que requiere el mercado, porque lo más importante es ofrecer las soluciones correctas para de pronto no, como les decía, no generar una mala reputación a las tecnologías. Bueno, yo creo que ya, pues bueno, hemos como respondido la gran mayoría de preguntas. Hay bastantes preguntas, la verdad. Eh, pero bueno, a ver, tenemos un minutico más. A ver. Bueno, preguntan qué empresas hay de capacitación en energías renovables. Bueno, pues justamente pues con EALDE pueden tener programas, la idea es que tengan programas eh, digamos, robustos en cuanto a la oferta académica y, y, con un reconocimiento pues interesante, que es en últimas algo que es muy importante. Bueno, ¿a qué niveles de proyecto está enfocado el máster? Básicamente el máster está enfocado a la tecnología como tal. Nivel de proyecto, pues ya depende ya de la aplicación final que las personas le quieran dar.
pero digamos que se tocan todos los aspectos de la tecnología en particular. Bueno, yo creo que ya llegamos al final. Muchas gracias de nuevo por la asistencia y cualquier pregunta que tengan la pueden direccionar a través del equipo de EALDE. Muchísimas gracias.